Bien, estamos ahora sí con el doctor Julio López de la Pinela, abogado, economista, consultor. Doctor, muy buenas tardes. Disculpe usted porque hemos tenido justamente que transmitir todas estas informaciones que se han dado. La presidenta de la República, Dina Boluarte, en unos instantes ha dado este mensaje oficial de saludo al nuevo Papa. ¿Cómo usted ha tomado esta elección en este día histórico, doctor? Bueno, buenas tardes ante todo, muchas gracias por contactarme y entiendo bien, por supuesto, el interés de todo el mundo en el Perú, teniendo nacionalidad peruana, que la presidenta intervenga. Bueno, yo he tomado esto días previos hablando con distintas gentes y con Manuel Bernales, que dirige el programa de geopolítica en la emisora de ustedes. Le hablaba justamente de cuando apareció el nombre del padre del Monseñor Prévost, que tiene apellido francés, pero es americano. Me acordé perfectamente que tengo dos sacerdotes amigos que son de Chiclayo, que lo conocían, y hablábamos hace 2 años prácticamente, cuando Robert Prévost, que volvió al Perú después de haber estado varios años, y volvió después como superior general a Roma, o sea, vivió muchos años en Roma también. No olvidemos que ha sido superior general de los agustinos, que es una de las órdenes más importantes del mundo católico, y que siempre es una orden que estuvo presente desde los primeros tiempos, cuando los españoles llegaron al Perú y a toda Sudamérica. Entonces él tenía una responsabilidad muy importante con esta orden, que es una de las órdenes de primer nivel en Roma. Y luego vuelve otra vez al Perú como obispo de Chiclayo, ahí es donde se hace peruano, y comentaba con estos amigos que lo conocían muy bien, que nos sorprendimos cómo el Papa lo llamó de Chiclayo, se lo llevó a Roma y lo puso le doy un cargo importantísimo, es un dicasterio de los obispos, son más o menos 9 dicasterios que son como los ministerios. Uno de los más importantes es esta congregación que ahora se llama dicasterio de los obispos, ¿no? Y este cargo es un cargo que le permite, obviamente, contactar a todos los obispos del mundo, a todas las conferencias episcopales. Y entonces, justamente, viendo ese perfil, la sorpresa era cómo fue una sorpresa total. Una sorpresa, exacto, ¿no? Y lo hemos escuchado. Doctor, unos instantes, por favor, manténgase en línea, porque tenemos para que usted también escuche, tenemos una comunicación desde el Vaticano. Estamos en contacto con el sacerdote Juan Evistón, vocero del Arzobispado de Lima, a quien saludamos, y por este contacto desde Lima. Sacerdote Luis Vitón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes por allá, buenas tardes, realmente buenas noches, muy buenos días y tardes. Una alegría. Una alegría, que nos regala Dios. Exacto, es un día muy especial, un día que se esperaba, se ha dado a los 2 días, ha sido una elección muy significativa para la Iglesia Católica, la elección del Papa León XIV, Robert Prévost, ¿no? Exacto, sí, un hombre que quiere mucho al Perú. Al ver su primer discurso le habló al Perú, es que lo tiene en el corazón. Así es, ¿no? Y muy emocionante, porque en este primer discurso, en el balcón, en el Vaticano, dar unos minutos, sobre todo en español, y saludar a su diócesis de Chiclayo, emocionó a todos nosotros que estábamos justamente dando esa transmisión en vivo. Exacto, eso es importante porque, claro, digamos que tenemos en el corazón a Monseñor Prévost y él al corazón, pero al mismo tiempo tenemos que alegrarnos porque le da un aire fresco, un impulso importante a las reformas que el Papa Francisco empezó y ahora continúa en ese camino, en ese don, esa gracia, Papa León XIV, ¿no? Así es, ¿no? Él ha sido muy allegado, justamente nos estaba explicando en este contacto que tenemos también con el doctor Julio López de la Pinela. Él ha tenido un contacto permanente con el Papa Francisco, y por eso en este mensaje que ha dado el día de hoy, él ha rendido un homenaje, ha dicho que va a seguir los pasos de Francisco, sobre todo en esta abrepuertas que siempre ha tenido Francisco para todo el mundo, y con los mensajes que se dan,
en estos momentos de crisis global, ¿no? Claro, de hecho tendremos tiempo para analizar más Claro. hondamente el criterio de los señores cardenales para elegir a Monseñor Prevos, ¿no? Ujú. Sin duda, pero por ahora creo que es un momento de mucha alegría, de mucho confort, de mucha, digamos, no, por el tema de Francisco, desde el cielo que ilumina la iglesia, y como peruanos también alegrarnos doblemente, ¿no? Ahora, y finalmente, y muchas gracias por este contacto, padre, ¿cómo sigue ya? Seguramente ya tiene toda una agenda preparada el nuevo Papa y para que tenga el contacto ya con la gente, que lo ha esperado con ansias para saber ahora que ya se le conoce al nuevo Papa, ¿no? Exacto, ahora es toda una agenda, sigue un protocolo, sigue todas las indicaciones propias de nuestra sede. Lo que debemos esperar ahora es la fecha de la misa, ¿no? De intronización se llamaba, Papa Francisco le llamó de inicio el ministerio petrino. ¿Qué día, qué fecha va a escoger Monseñor? Ya hay que acostumbrarse a decir el Papa León XIV, ¿no? Uh-huh. Usted ha vivido también con mucha emoción desde allá. Sí, claro, bueno, a Monseñor Prevos lo conozco de cerca, hemos trabajado cuando yo era capellán de la Católica de Lima, él era miembro de la comisión de los 5 obispos que acompañan a la Universidad Católica, lo hemos compartido aquí en Roma también, en el sínodo. Recuerden que ha hecho mención a una iglesia sinodal, él ha sido padre sinodal, entonces, sí, le tengo que cortar. Ya, bien, muchas gracias porque... Un abrazo y vamos a todos. Vamos a estar en contacto nuevamente más adelante con el sacerdote Juan Vitón desde el Vaticano, que nos dio un tiempo, justamente él está en plena actividad. Hemos tenido unos minutos para tener esta apreciación desde allá. Y continuamos nosotros justamente con el doctor Julio López de la Pinela, que nos está explicando este acercamiento y el trabajo que ha tenido el nuevo Papa en Chiclayo, doctor. Sí, y justamente estaba lo que me alegra de tener, por supuesto, ese contacto directo desde Roma y la emoción que está embargando a las gentes que están, sobre todo a los peruanos y miembros de la iglesia. Pero el punto que estaba yo terminando era mencionar cómo este nombramiento para mí fue capital y demuestra que hasta qué punto el Papa Francisco lo tenía tan cerca. Muy allegado a él, ¿no? Una sorpresa, ¿no? Muy allegado a él. Porque imagínese, el Chiclayo, aunque es una ciudad importante del Perú, pero nosotros en la jerarquía de la iglesia peruana tenemos 7 arzobispados. Uh-huh. Chiclayo no está entre los 7. Ah, mire. O sea, no quiero decir que no sea importante, pero lo quiero decir, pero el Papa Francisco ya nos había acostumbrado a hacer cambios rompiendo todas las tradiciones. Por ejemplo, hay ciudades europeas importantes en las cuales el Papa no nombró cardenal, ciudades como Milán, como Venecia, como Génova, como París. Los arzobispos de esas ciudades que eran ciudades importantes, cardenalicias, pues no. Y incluso el arzobispado de Lima, ¿no? Monseñor Castillo nunca fue obispo antes. Luego hay otro cardenal muy cercano a él que lo ayudó muchísimo en los temas, sobre todo de la encíclica relativa a Laudato Si, sobre el medio ambiente. Y a un jesuita que era profesor especialista que ayudó al Papa en esta encíclica. El Papa Francisco lo hizo arzobispo y cardenal en 24 horas. Me estoy refiriendo al cardenal Cherny, que es muy conocido del cardenal Barreto del Perú. O sea, lo que quiero decir es que salir de Chiclayo y proyectarlo a Roma en uno de los 9 dicasterios más importantes era un indicio, ¿no?, de la cercanía que Francisco podía tener con él, que algo que nadie lo sabía, ¿no? Fue la sorpresa para todo el mundo. Él estaba integrado en su orden agustina y luego aquí en el Perú, en la Conferencia Episcopal Peruana. Pero ese nombramiento ya indicaba un acercamiento desconocido para mucha gente. Uh-huh. No te olvidemos que él reemplazó a un cardenal canadiense que participó y que estuvo en el bolo de un cónclave anterior, el cardenal Marc Ouellet, que era presidente de este dicasterio de los obispos y presidente de los obispos de América Latina. Y ese es el cargo que tomó
Robert Prevost. Claro, ahora doctor, en lo que respecta ya a la elección, se va a tener que ver qué estilo va a adoptar el nuevo Papa, ¿no? Justamente yo pienso, por lo que estoy diciendo, que al haber tenido esa cercanía, al haberle dado ese puesto tan importante, que además, ya hablando ya concretamente del cónclave que acaba de terminar, el hecho de que de los 133, de 71 nacionalidades, muchísimos no se conocían, hay muchos en obispo de Claro. África, entonces son personas que no conocían prácticamente a nadie, pero sí conocían probablemente y casi seguro a Prevost, Ajá, porque Prevost era justamente como era, como el ministro de los obispos. claro. Y al ser el ministro de los obispos, obviamente, habían dos personas que conocían a todo el mundo. El Papa, evidentemente, que los nombra y que los llama y que los escoge. Y Pietro Prácticamente, Parolin y Robert Prevost. O sea, por claro, eso parecía como una carta prácticamente tapada. el Papa Francisco ha encaminado para esta elección, ¿no? Parecería que sí, estoy ¿No? casi seguro, y eso es lo cual responde a la primera pregunta que hacía sobre cuál es la orientación del Papa. Entonces no queda duda Exacto. de que va a ser una orientación totalmente, que muchos decían, Austero, ¿no? este, Sencilla, austero, ¿no? Como lo claro, demostró claro, Francisco, claro, ¿no? y además, no olvidemos, es un religioso, Ujú. no es un diocesano, y como religioso pertenece a esta orden vieja, antigua, de las primeras órdenes importantes y de las primeras órdenes que pisaron tierra en Hispanoamérica, con los agustinos, con los franciscanos y los dominicos, y luego llegan un poco más tarde los jesuitas, ¿no? De las primeras órdenes que llegan a Sudamérica y al Perú. Y evidentemente esta orden agustina es una orden que tiene incluso una universidad muy importante en Roma, y entonces da la impresión exactamente que el Papa, al nombrarlo primero en esta conferencia de los obispos, le estaba ya como, lo estaba preparando para ese cargo, ¿no? Claro. Y sobre todo el conocimiento, porque todos estos cardenales nuevos sabían quién era, sabían la relación que tenía con Francisco, Y ahora Francisco los vamos a había ver en ese nombrado. sentido, doctor, por ejemplo, y va a ser una de las primeras decisiones que tome el nuevo Papa, es elegir a sus más cercanos colaboradores, ¿no? De su equipo en la curia Exacto. romana, a su secretario de Estado, que va a ejercer como su mano derecha, digamos, de esta manera, ¿no? Claro, su ministro de Relaciones Exteriores y su mano Ajá, derecha para la organización, para la curia, ¿no? Que es el claro. tema principal que Francisco quiso enfrentar Ujú. y que según muchos analistas no pudo concretarlo porque la curia tiene su lógica, tiene su fuerza interna institucional y el Papa Francisco parece que no logró dominar la curia, ¿no? Así es, entonces vamos a ver cuál va a ser el camino, va a ser el estilo. Ahora, otra cosa importante, el nombre, por ejemplo, León XIV. Ajá, a ver. Eso no es un nombre casual tampoco. Es importante, vamos a detenernos en el nombre, Ujú. porque ha habido 13 papas leones, papas muy importantes, el León III, en la época de romana, en los primeros siglos de la época romana, León IX, que fue un papa también muy importante, y luego tenemos, sobre todo ya más cerca de nuestros tiempos, a León XIII. León XIII fue un papa que fue el que lanza la encíclica Rerum Novarum y que pone, y es, podríamos, es el iniciador de la doctrina social de la Iglesia. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Y no olvidemos que el marxismo, el socialismo comenzaban a aparecer, a tomar fuerza y había que responder frente a eso. Y la Iglesia Católica comienza con la doctrina social de la Iglesia. Y este Papa, que era también mayor cuando fue elegido, y en esos tiempos vivían mucho tiempo, pero al final estuvo 25 años como Papa y fue elegido casi a los 78 años. Así es. El Papa León XIII. Entonces, el hecho de escoger ese nombre tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia, que es un pilar para Francisco y para después también de las encíclicas que han seguido, Cuadragésimo Ano, que es el Papa Pío 11, 40 años después de Rerum Novarum de León XIII. O sea que León XIII ha tenido un rol muy importante y también León XIII, por ejemplo, pacificó las relaciones turbulentas que había en Francia en la separación de la Iglesia y el Estado. Y él aconsejó que no se podía volver a la monarquía y que había que buscar un entendimiento político. O sea, era un papa muy político y que
y podemos decir que es el padre de la doctrina social de la Iglesia. Claro. Y Francisco se ha apoyado tremendamente en esa doctrina social. Por eso este nombre no es gratuito. Así es. Bien, muchas gracias por estas explicaciones muy precisas. Y vamos a seguir más adelante hablando porque recién se comienza y vamos a ver cuál es el camino, se tiene que ver los viajes, dónde va a vivir, como hemos dicho, cuál va a ser justamente quienes van a acompañar al Papa, ¿no? Y todo ello, ¿no? Entonces, y los conservadores también, ¿cuál es el rol que va, o sea, cómo va a negociar con los conservadores? Exacto, ¿no? Exacto, la relación también que va a tener con China, porque no ha habido, eso es ¿no? Es muy importantísimo porque lo que quiso hacer el Papa Francisco es más bien este acercamiento que el Vaticano, y esperemos que siga este camino. Vamos a hablar más adelante en los próximos días. Muchas gracias, doctor Julio López de la Pinela, por este contacto y apreciado nosotros por su tiempo. Muy amable. Un abrazo. Un abrazo. Vemos una vez más al Papa León XIV peruano. Claro, muchas gracias. Bien.